¿Cómo andan? Bueno, finalmente acá estamos con el tutorial de esta camelia tan esperada. Bueno, acá voy a empezar directamente con el centro y estoy sacando un poquito de amarillo, que abajo le dejo todos los colores porque en este momento no me acuerdo bien cada uno. Ya están todos bien anotados abajo. Sí, son casi todos de Van Gogh, que es de mis marcas favoritas. Así que bueno, voy a empezar con el centro y para eso voy con una carga no muy, o sea, lo más espesa posible, pero el amarillo es como que, exceptuando que lo saques del pomo muy fresco, es un color que no espesa tanto, entonces siempre va a estar como medio cargado. Así que acá lo que hago es con puntitos de esta manera, ¿sí? Estoy usando un pincel bastante grande, así que lo puedes hacer con un pincel más chico, pero esto me ayuda a cubrir más rápido y la idea acá es que no se junten todos, sino que queden espacios en blanco, separados. Acá estoy haciendo más la base, pero la verdad que no hay mucha diferencia. Es como un poquito más de color concentrado. Total, eso después va a ser más oscuro, así que no te preocupes. Pero sí dejo liberado, perdón, un poco más el centro del centro, diríamos. Como que ahí le pongo menos amarillo. Y ahora con el mismo pincel, limpio y húmedo, tiene que estar bastante escurrido, voy a mover poquito, así como el mismo movimiento que hice para poner el color, lo estoy haciendo para desmarcarlo un poco. Si está muy cargado en tu trabajo, con mucha agua, espera que baje un poquito esa humedad, ¿sí? Y hacelo cuando esté un poquito más seco. Yo la verdad que sentía que estaba bien, así que empecé con el pincel bastante, como digo, escurrido, porque si no, se te hace todo un manchón. Ahí más o menos quedó, ¿sí? Es importante que sepan que estoy usando un papel 100% algodón, así que si ven que dura más tiempo la humedad o que puedo hacer cosas más rápido o lo que sea, o distintas cuestiones, es porque estoy usando un papel 100% algodón y eso es re importante. Bueno, acá estoy formando el color principal. En realidad voy a hacer un tono más cálido del rojo, ¿sí? Esta camelia va a ser roja, pero voy a ir yendo de un tono más cálido a un tono más frío, dependiendo de la zona que esté más o menos iluminada. Usé el mismo amarillo de base y un rojo que me encanta de Van Gogh, que es bien intenso, más bien cálido que frío, pero es un rojo muy espectacular. Y acá estoy empezando también con una base bastante amarillenta, como les decía, ¿sí? Más cargado de amarillo que de rojo, porque la idea es que tenga una base más iluminada, así más cálida. Puede ser toda amarilla, sí, pero bueno, no es mi caso, estoy haciéndola como más mezclada. Acá lo que hago, como decía, es eso y estoy con manchas muy aguadas, ¿sí? Y lo voy poniendo por pétalo o por zona más bien, por ahí junto a algunos pétalos y lo hago todo junto. Y tiene que ser muy aguada esta base, ¿sí? Porque si bien va a ser una flor bastante colorida, por las dudas tenemos que hacer todo más bien de claro a oscuro por si queremos conservar esas luces, si queremos muchos contrastes. Entonces es importante que arranques con una carga muy aguada y de última después, como me ves a mí acá en el video, vas echándole un poquito de color cuando ves que está muy clarito y que todavía podés. Tiene que estar brilloso, tiene que estar mojado, ¿sí? Recuerden que es un papel de algodón, insisto, porque voy a poder hacer bastantes capas y bastantes cosas mientras está mojado. No pasa así con el papel de celulosa, así que sépanlo. Y le voy tirando un poquito más concentrado de rojo mientras se mantiene húmedo en distintas zonas, sin tapar las luces por las dudas. Quiero aclarar que el lado derecho, digamos, ¿sí? Viéndola así a la camelia, del lado derecho es un poco más oscuro, un poco más sombreado. Entonces, de ese lado voy a hacer las cargas más, primero más intensas y segundo, no en esta capa, pero en las que vienen con más carga de el rojo frío, ¿sí? Con la versión más fría para darle como toda una zona más apagada y justamente más fría y más sombreada, ¿sí? Bueno, acá voy adelantando y la otra parte, la parte de arriba, ¿sí? Más a la izquierda, es la más iluminada. Entonces, en una generalidad, lo que hago es mantener un lado más iluminado y más cálido y el otro lado más profundo y más frío. Ya vamos a ir viéndolo en la medida que vayamos avanzando. Pero es importante que sepan que estoy haciéndolo de a sectores, con una carga muy aguada y que voy tirando color en donde veo y donde sé que va a haber más color después, porque como digo, es una flor roja, así que tampoco queremos que quede rosada y muy clarita. Entonces voy intensificando las zonas que sé que son más profundas. Ahí saqué más concentración del rojo, ¿sí? Del rojo principal,
Y este lo voy a usar para hacer como otra capa, ¿sí? Voy a tratar de ir tirando acá en las zonas donde tengo todavía la carga muy húmeda, ¿sí? Esto no se puede hacer si ya se está secando, si tu trabajo está opaco, no lo hagas. Esto es si está brilloso, si todavía está mojado. Y lo puedo hacer tranquila, entonces voy tirando el color y después lo voy acomodando. Y todos estos efectos hermosos que van a quedar en esta flor es por el papel, ¿sí? Es importantísimo y lo voy a aclarar siempre porque muchas veces nadie lo aclara y realmente influye muchísimo. El papel es casi todo, casi todo. Podría estar trabajando con otras acuarelas, incluso de menor calidad, y el papel igual hace magia. Igual te recomiendo que los papeles tan lindos como estos uses marcas buenas, ¿sí? Así como que tenés como todo un trabajo lindo y más profesional, ¿sí? Bueno, acá voy rellenando las zonas, como digo, mantengo todo el costado izquierdo más iluminado, trato de no pasarme de color y lo voy acomodando con el pincel húmedo y limpio. Por ahora estoy con el mismo tamaño que es el 8 y ahí lo voy acomodando, lo voy suavizando para justamente estirar y suavizar, valga la redundancia, esas estrellitas que van quedando, ¿sí? Fíjense, esto es lo que les decía, cuántas capas puedo hacer mientras se mantiene húmedo, ¿sí? Acá intensifiqué de vuelta el rojo de siempre, como les digo, todavía no agarré la versión más fría, el otro color, pero fíjense cómo todavía puedo hacer otra capa en húmedo. Fíjense también cómo cuando va bajando la humedad del papel, el color queda más estático en el lugar, entonces te permite hacer distintas capas y distintos efectos en húmedo más veces, ¿sí? Que el de celulosa, el papel de celulosa, no nos deja. Eso está buenísimo. Así que si puedes trabajar con un papel de algodón, animarte, porque a veces no lo usan porque no se animan, porque tienen miedo a hacer algo mal y arruinar un papel costoso. Obviamente que podemos hacer algo feo en un papel costoso, a mí también me pasa siempre. Pero bueno, si ya hay algo con lo que más o menos te sentís en zona más de confort o alguna flor que hayas hecho muchas veces y ya le tenés un poco la mano, anímate a hacerla en un papel de algodón si lo tenés, porque te va a facilitar mucho más el trabajo. Bueno, acá pinté el capullito y hago lo mismo, así que aprovecho esta instancia de humedad y le voy tirando un poco de color. Total, esto se va aclarando, ¿sí? Pero si te da cosa también, más allá del papel, de la composición del papel, si no querés trabajar en húmedo por miedo a oscurecer de más o a tapar, hacelo todo en seco, hace las capas bien claritas, deja que se seque, hace la capa un poquito más intensa, deja que se seque y así. Bueno, vamos a ir a las hojas, ¿sí? Acá lo que hago es, uso el mismo amarillo de base, lo uso para la flor, para el centro de la flor y para las hojas. Y lo estoy mezclando con el verde sap, ¿sí? La versión de Van Gogh, que es un poquito más fría que la de Cotman. Digo Cotman porque es muy común tener esa marca. Es un poco más oliva la versión de Cotman. Y acá lo que hago es también una capa. Hago la misma lógica con las hojas, tanto como hago con la flor. Todas las zonas más iluminadas, que también es el mismo lado, solamente que bueno, hay que ir viéndolo según dónde está cada hoja, porque hay muchas más y es más difícil de saberlo que con la flor, que es una sola. Pero todas las zonas más iluminadas de las hojas van a ser una versión más amarillenta del verde. Y todas las zonas más profundas y sombreadas de las mismas van a ser más frías. Entonces yo voy a usar también un azul, ¿sí? Voy a estar entre la mezcla de el sap con más amarillo, el sap con más azul, bien azul y uno en el medio, ¿sí? Voy a ir como por 3 tonalidades más o menos. Y hago lo mismo que con la hoja, aprovecho las instancias en húmedo y le voy echando el color, ¿sí? Ahora un poco más intenso del propio verde, todavía no le puse azul, pero voy intensificando las zonas que sé que van a estar un poquito más profundas. Esto es un poco inventado, la verdad, porque la referencia no tiene todas estas hojas así, entonces yo estoy inventando un poco bien dónde van las sombras y eso, pero más o menos trato de sacar la lógica de sombras proyectadas y todo. Siempre tenés que imaginar de dónde más o menos viene la luz. Lógicamente yo siempre pienso que viene de arriba y más de un costado, por eso siempre dejo como el lado izquierdo más iluminado y el lado derecho más profundo o a la inversa, pero siempre un lado y un lado. Bueno, acá estoy usando el Ultramar de Van Gogh. Sí, ahora que lo pienso son todos de Van Gogh los colores que estoy usando. Así que nada, si tenés toda esa marca, genial.
y si no podemos ver alternativas, pero hay muchas alternativas. Igual estos son todos colores que los tienen casi todas las marcas. Ultramar, verde sap, bueno, y el amarillo sería como un equivalente a un amarillo de cadmio, más o menos. El más difícil de conseguir es el rojo porque es muy, muy lindo y muy único de Van Gogh, pero bueno, igual se puede lograr todo. Bueno, acá de vuelta, insisto, aprovecho las instancias que me da este papel para darle más sombreados. Es como que adelanto algunas capas, digamos, en húmedo, que esto lo podés evitar, como digo, podés hacer una capa bien clarita del verde hacia amarillento y después, cuando está totalmente seco, empezás a pintarle una capa suavecita, un poco más intensa que la base, pero de a poquito y progresivamente, y no le das todas estas instancias en húmedo que a veces pueden ser complicadas, sobre todo cuando el papel no trabaja también en húmedo, ¿sí? Y los colores no fluyen de la misma manera, entonces el efecto puede que quede peor o que se te oscurezca de más porque el color corre por todos lados. Sepan que la composición del papel es re importante para esos efectos y que el papel de algodón ayuda a tener esas cuestiones más suavecitas y más realistas que el de celulosa no nos permite tanto en húmedo. Sí en seco tenemos unos resultados increíbles con buenos papeles de celulosa, pero en húmedo sí hacen la diferencia los de algodón, ¿sí? Otra cosa que me gusta hacer mucho es esto de tirarle un poquito de amarillo en las zonas más iluminadas, porque eso después al final a la hoja le da como un efecto tan realista, si además contrastás bien las zonas oscuras. Así que te aconsejo que hagas eso, que juegues más con el amarillo en las zonas iluminadas y más con el azul en las zonas profundas. Y también el patrón que hago es obviamente apoyarme en las venas. Me voy apoyando en las venas de distinta manera para que no quede igual. De todas maneras, con este efecto nada queda todo igual. Pero voy haciendo eso. Hago la base bien aguadita, ya con color. Podés hacerlo más tradicional, ponerle agua limpia y empezar a echarle color sobre agua limpia. Pero la verdad que a mí me gusta hacer como este pseudo húmedo sobre húmedo, pero ya con bases de color. Y la voy armando así, como les digo, en húmedo, y ya voy marcando un montón de cosas, de guías, de sombras en húmedo. Entonces después cuando le quiera hacer efectos en seco o distintas marcas, que también te lo ahorra, eso es lo bueno. O sea, vos después, cuando te queden las otras capas, por ahí hay una capa menos porque ya le estás haciendo todo esto en húmedo. Acá lo voy a adelantar un poco porque, bueno, se hace un poco largo. La verdad que me quedó bastante largo para toda la edición que le hice a este tutorial. Esta vez sí hice bastante edición. De hecho, quiero aclarar que sacando estas partes rápidas, las partes en tiempo real, algunas están en 1.1, muy, muy poquitito adelantado, porque no solo que soy medio lenta a veces, sino que, claro, tengo que pensar algunas cosas, ver dónde coloco tal sombra, tal mancha, tomo decisiones en el momento y me quedo quieta mucho tiempo, entonces trato de hacerlo un poquitito más rápido para que no se haga tan lento, porque incluso yo cuando lo voy viendo me exaspera, como que siento que es demasiado lento. Entonces no quiero que les pase eso, si bien hay que tomarse con tiempo esto, pero también me parecía que era demasiado largo, porque bueno, también es una flor con mucho detalle, con muchas hojas, tiene mucho sentido que sea largo, pero además yo hago eso, entonces se me hace todo más extenso. Así que bueno, acá estoy adelantando. Cualquier cosa, si tenés alguna duda con esta parte, me decís. Pero hago eso, uso la misma lógica. Yo sé que es complicado, pero siempre dejen zonas un poquito más iluminadas y un poquito más oscuras. Y todas las hojas o objetos o pétalos o lo que sea, en este caso las hojas, que están más ocultas y además están en el lado que vos sabés que va a ser más oscuro, sin miedo, mandale más color, mandale más azul, mandale más intensidad. Obviamente no la dejes negra, no la dejes plena, que tenga un poquito de juego de luces y sombras, pero no tengas miedo en que una hoja quede en su totalidad más oscura. Si vos lográs esa diferencia entre las hojas según donde estén y haces las otras más iluminadas, vas a tener un efecto final mucho más realista, mucho más natural, con un juego de luces y sombras mucho mejor logrado. Pero bueno, requiere mucha práctica. Yo recién ahora en estos trabajos lo estoy aplicando más a conciencia. No lo hacía antes. Si ustedes observan mis pinturas viejas, yo le ponía sombra a todo, en todos lados, reseca. Así que nada, es algo que fui aprendiendo de tanto hacer y de tanto ver. Bueno, voy a volver con la flor ahora que está seca.
Sí, esto sí, ya ahora sí está totalmente seca. Y acá voy mayormente con el rojo puro, ¿sí? El rojo principal, que es este que les digo de Van Gogh. Se llama rojo permanente oscuro, ahora que lo recuerdo. Bueno, con este color voy a empezar a marcar ya cuestiones más precisas de cada pétalo. Esta es la instancia que yo le digo que hay que darle color a la cuestión, digamos, pero bueno, obviamente sin perder las luces. Lógicamente, siguiendo toda esta lógica justamente de dónde viene la luz, de dónde está más sombreado y eso, vas dejando más o menos luces de las que vos quieras, de esta luz más bien de la base o de las luces que te hayan quedado de la primera capa, ¿sí? Y otra cosa que hago con estos pétalos es que si bien no es una flor rayada, tiene un poquito de plegado, entonces lo que hago es jugar entre manchados más difuminados y manchados un poco más como rústicos, más secos, que queden marcas, que queden pliegues, que queden que queden líneas, pero voy jugando un poco con el efecto y no hago todo igual, ¿sí? Acá estoy empezando por un pétalo bastante oculto, entonces voy con confianza, pero de vuelta. Recordemos que es una flor roja y muchas veces lo que me pasa a mí, por lo menos, que estoy acostumbrada a este estilo y a pintar muchas flores rosas, es que quizá no intensifico mucho y no cubro mucho con el color y me suelen quedar como flores más rosas que rojas, ¿sí? Como lavo mucho, ¿sí? Por miedo a que quede oscuro, bueno, lo de siempre. Entonces, sin miedo, cuando sabemos que es una flor completamente roja, hay que ir con manchas más grandes, cubriendo más espacios, sin, como digo, tapar nuestras luces. Siempre está bueno tener un lindo contraste y dejar luces abajo bien iluminadas de la primer capa. Pero no te preocupes que, como digo, como es una flor muy colorida, esas luces casi no se van a notar en su totalidad como las vemos al principio. Así que voy jugando con eso, tratando de mantener, como digo, el lado izquierdo un poco más suave, un poco más intenso, entonces voy con cuidado, estirando el color. Si tenés dudas, si no estás seguro, lo que sea, frená, anda mirando, seguí, frená, anda mirando, como anda chequeándola de lejos, si no querés como pasarte. De todas maneras, de vuelta, si te llega a quedar como bien roja en su totalidad, no pasa nada, contrastas más el otro lado y listo, quedará un poco menos iluminada, pero no es tanto problema. No es una flor blanca, ¿sí? Que esas son las flores, o amarillas, que esas son las flores como más complicadas porque son colores de por sí claritos y si nos pasamos podemos hacer una flor gris o una flor marrón, depende de lo que estemos haciendo, pero las flores rojas justamente no, porque el rojo es un color bastante amigable en ese sentido porque es fuerte. Fíjense cómo le voy dando distintos patrones según el pétalo. Ahí en el de abajo, el grande, le dejé algunas zonas como sin pintar o más claritas porque son pliegues, entonces como que voy siguiendo los pliegues, me voy apoyando en distintas zonas. Acá me voy metiendo como de a poquito en el centro, pero muy suave, como que lentamente con el color que me va quedando, la pintura que me va quedando en el pincel de difuminado, que es más suavecita, le fui dando ahí un poquitito alrededor del centro, porque el centro la idea es como que se mimetice y se integre a la flor, ¿sí? Ya lo van a ir viendo con el correr de las capas, pero en esta primera capa de color fuerte lo que hago es como muy sutilmente me voy metiendo entre las zonas del centro para generar ese efecto medio de fusión. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? No dejo de darle color a la cuestión, a los pétalos, pero en ese lado me mantengo más suave y en este lado voy con más confianza, ¿sí? Una vez que entendés esa lógica o una vez que vos la tenés, que sabés de dónde viene la luz y más o menos empezás a dar confianza o entregás tu confianza a eso, porque nunca sabemos si nos va a quedar lindo, realista, porque después hay otros factores, obviamente. La forma en la que colocas el color, la forma en la que le das como esa cuestión cóncava que tienen los pétalos y le das esos efectos reales, también va a aportar. Pero ya empezar por eso, por esa lógica de decir, bueno, acá sé que tiene que estar más oscuro, así que voy a ir más confiada, con más color, sin miedo. Y en el otro lado voy más cuidadosa. Y así vas a empezar a generar más confianza y a medida que vayas desafiándote con los efectos las técnicas que logran más bien esos efectos realistas y naturales,
cada vez vas a animarte a hacer más de eso, ¿sí? De esas técnicas, de esos efectos justamente. Acá también, por ejemplo, estos pétalos que están como, esta sería como la parte de afuera de los pétalos, están como metidos para adentro, ¿sí? Le estoy dando como esa forma cóncava para que no quede plano. Entonces tenés que seguir. Por eso es importante que el dibujo tenga más o menos buenas guías, ¿sí? No digo que le des tanto detalle al dibujo, pero sí está bueno tener dibujadas y marcadas cuestiones, pliegues, rayas o lugares importantes donde vos sabés que después te van a servir para apoyarte con el color. Entonces en esta zona el pétalo tiene como unos pliegues que van como hacia adentro, entonces yo me voy apoyando y logro ese efecto siguiendo la guía, ¿sí? Y después, bueno, respetando todo esto de las luces, las sombras, los lados, todo esto que digo, y fíjense cómo tiendo a dejar el bordecito más clarito de los pétalos y dejo como el centro, muchas veces con un pliegue central, entonces trabajo un poco los pétalos de amistades a veces. Eso lo voy viendo yo, la verdad, pero bueno, si no te salen todos esos efectos de una, trata de hacer el que puedas, o si no, simplemente hace un manchoncito y estiralo así suavecito, no pasa nada, te quedarán pétalos más suaves, más con menos textura, pero no hay problema, hay que practicar las texturas, no es tan fácil, pero la clave es ir dejando zonas capaz sin difuminar, difuminas un lado, el otro no, entonces te queda esa marca, e ir animándote a hacer efectos diferentes y que no quede todo igual. Y bueno, siempre puedes practicar en un papel de celulosa para hacer esas cosas, esos juegos, y usar estos papeles cuando ya te sentís más en confianza, ¿sí? Yo esta es la segunda que hago de la camelia. Y este papel, como les digo, me permite trabajar mucho más cómoda. Bueno, acá voy a empezar con esta capa, pero de las hojas, que ya es la primera capa en seco. Y acá como que respeto los patrones, pero lo hago en seco. En lugar de trabajar sobre una superficie humedecida, voy marcando los patrones en seco, ¿sí? De todas maneras siempre mantengo el color, el pigmento activo para poder arrastrarlo, aunque donde quiero efectos más rústicos, más marcados, lo dejo secar un poco y después voy con bastante agua y lo muevo, entonces va quedando como la marca. Depende del efecto que le quieras dar. Si vos querés todos efectos suaves, lisitos, sí te recomiendo que vayas con cargas bien aguadas y que difumines con cuidado, así de manera lisa. Y si te gustan estos efectos más marcados, entremarcados y suaves, tenés que dejar zonas sin difuminar o zonas que se sequen un poco más y vas jugando con distintos tiempos de la humedad para que cuando difumines te den efectos diferentes. Entonces eso lo puedes ir haciendo según el efecto que te guste. A mí este es el que encontré que me gusta más para las hojas y también me sirve mucho trabajarlas de a mitades. Así que si te sirve, usa la vena central, ¿sí? La nervadura central de cada hoja y trabaja por cada mitad. Entonces una mitad la haces quizá más luminosa, la otra la oscureces un poco más, dependiendo de qué hoja estés haciendo. Esta hoja, como es un poco más luminosa, está más iluminada, diríamos, estoy haciendo acá la zona más sombreada de todas y para eso uso una versión de la mezcla un poco más en el medio, ¿sí? Verde sap con amarillo, pero más carga del verde y quizá hay un poquito como medio mixeado el azul que está como ahí y debe tener un poquito, pero mayormente tiene más carga de verde con amarillo y esa va a ser como la zona, si bien falta una capa, pero esta es como la zona más oscura de esta hoja, ¿ven? Como que no le voy a poner mucha más oscuridad, ¿sí? Más que en ese lado y un poquito más después, pero voy a tratar de mantenerla lo más iluminada posible, ¿sí? Para lograr ese efecto que les digo. Entonces ahora esta mitad, fíjense cómo ahí se nota perfectamente que la estoy haciendo de a mitades. Esta mitad la hago más luminosa y acá juego con una capa mucho más aguada, mucho más cercana a la base, ¿sí? No la contrasto tanto y ahí la voy difuminando y este es el lado donde le pinto un poquito más de amarillo, ¿sí? Como para dar ese efecto
más luminoso del que les hablaba hace un rato. Entonces acá le tiro un poco más de este color y lo difumino ahí un poco y no lo toco mucho más. Eso es lo que hay que tratar de aprender, dejar las zonas luminosas así, justamente bien iluminadas y no tocar de más. ¿Ven? Acá sí voy a aprovechar un poquito en húmedo a tirarle la versión más profunda, pero como para ya marcar las zonas donde está un poco más oscuro. Ustedes sepan siempre que en los videos todo se ve más fuerte y más oscuro, está mucho más claro de lo que ustedes creen, porque se contrasta mucho en el lente, la cámara contrasta un montón, pero a veces no estamos trabajando tan profundo, tan pigmentado como parece, así que no se dejen engañar. Pero sí profundicé un poquito más abajo y arriba, como les digo, mantengo todo más suave. Quiero que noten cómo la base se difuminó un montón, se emparejó un montón. Está bien, yo igual a lo último a esa hoja le había tirado como un poco de agua porque siempre es lindo, si estás trabajando en húmedo y con mucho color, está bueno de vez en cuando echarle una gota de agua y que tenga ese efecto medio abierto de la acuarela. Pero bueno, a veces queda, a veces no queda tanto. Acá quedó bastante difuso, entonces ahora en seco tengo que marcar un poquito más. Pero bueno, voy muy progresivamente, de a poquito. Fíjense que a medida que se va secando la acuarela es como que no solo se aclara, sino que como que se suaviza todo. Entonces por ahí parecía más fuerte de lo que en realidad quedó. Entonces acá le estoy dando como un poco más de intensidad, pero siempre progresivo y de a poquito porque nada, ya sabemos que en la acuarela no hay vuelta atrás. Una vez que tapamos las luces no las podemos recuperar. Así que siempre trabaja bien de a poco y gradual por las dudas, sobre todo cuando no estamos tan seguras si es una zona más oscura, menos oscura. Justamente la hoja de ahí arriba por ahí es la más complicada de sacarle como la lógica de las sombras. Acá no, estas sí son más profundas, así que voy más confiada. Fíjense cómo voy trabajando, ¿sí? Como con color mucho más intenso para las zonas que yo ya sé que van a estar mucho más sombreadas. Así que este es el proceso, ¿sí? Yo les quiero contar todo porque cuando ven el resultado final es como, ay, qué bien logrado todo, pero después nadie como que sabe cómo respetar esto y oscurecen todo por igual, o al contrario, dejan todo clarito por miedo a mandarse en zonas oscuras. Entonces quiero que vean bien cómo voy con confianza, porque hasta que no lo ven en alguien, y esto me pasa en las clases también, como veo que por ahí les explico, pero hasta que no me ven con el pincel y la mancha gigante oscura, no se animan a hacerlo. Así que acá vean cómo voy con manchas oscuras, pero no quiere decir secas, por favor. Son dos cosas diferentes. Vos podés hay distintas consistencias en acuarela y podés tener una consistencia re cremosa o más bien cargada de agua y menos pigmento, pero igual intensa. O sea, es como que son muchos factores los que influyen. Podés también tener una mezcla re clarita, re clarita, con re poco pigmento, pero igual con poca agua, entonces está seca y no la podés mover. Todo lo que está seco en acuarela no lo podés arrastrar, así que cualquiera sea la mezcla y la instancia, oscuro, medio, claro, lo que sea, tiene que tener agua. Obviamente cuando queremos marcar sombras muy profundas, en lugares muy profundos, ahí sí usamos la mayor cantidad de pigmento, pero en general siempre tenemos que tener carga porque si no, no podemos trabajar la acuarela, no se mueve. Así que siempre tiene que tener algo de agua. Ustedes lo ven bien oscuro, pero no quiere decir que esté seco. Fíjense que cuando lo difumino se aclara un montón porque no, en realidad estaba más concentrado de lo que parecía que realmente lo que realmente está la mezcla. La mezcla no está tan cargada como parece, entonces cuando lo difumino queda más suavecito. Pero sí anímense a ir con diferencias, o sea, con un contraste un poquito más jugado, pero siempre mantengan la mancha, digamos, todas las cargas que usan, todas estas manchas que van usando, siempre asegúrense de que tengan agua, de que no estén hiper secas, ¿sí? Exceptuando, como les dije antes, las zonas que quieran que queden como más rústicas, como más marcadas, pueden hacer un trazo más seco y dejarlo ahí, o hacer trazos más cargaditos y dejar zonas sin difuminar, como pueden ver en la hoja esta que acabo de hacer, la anterior, que tiene ese lado bien oscuro, ¿sí? Dejé zonas sin difuminar, entonces por eso tiene como esas marcas de luz del lado más oscuro. Entonces, bueno, son todos efectos, como les digo, que hay que practicar.
y que tienen que ver con cómo difuminás, cómo dejas la pintura y un montón de cuestiones. Y acá fíjense de vuelta cómo trabajo de a mitades, ¿sí? Esta mitad va a ser más profunda, la otra mitad va a ser más luminosa, por eso esta la voy a hacer más azulada y el otro lado lo voy a dejar más entre el verde y el amarillo, ¿sí? Y así queda ese efecto hermoso de luces y sombras de las hojas, mucho más natural. En esta hoja se puede apreciar mucho más esto que les digo de cómo ir difuminando, cómo ir dejando marcas y eso, porque bueno, es más grande y es más fácil de notarlo. Y fíjense cómo ahí le eché una gota de agua. Y así voy jugando, ¿sí? Las zonas que quiero que queden más oscuras las difumino menos. Las zonas que quiero en realidad estirar más el color, uso todo ese color que puse para arrastrarlo. Y así voy usándolo a mi favor. Pero insisto con lo de trabajar por mitades, porque si querés trabajar todo junto, te desespera porque se te empieza a secar. Así que un buen tip es este tipo de hojas que están bien divididas, hacerlas, como digo, por mitades y trabajar tranquila con un sector, después con otro. Y lo que puedes hacer es conectar un poco un lado y el otro, tocando un poquito el color, ¿sí? Aguando un poquitito, ¿sí? Porque total del otro lado ya está bastante más seco, pero algo activo quedó, entonces voy tocando un poco en la vena central el color del otro lado como para que se fusione un poquito y que no quede tan marcada la diferencia. Si no, lo que puedes hacer es el lado más luminoso, marcar un poco más cerca de la vena central y dejar una venita bien finita, entonces lo vas haciendo con la pintura. Pero eso es un poquito más complicado, así que te recomiendo si querés seguir lo que estoy haciendo acá o bueno, como a vos te gusta hacer las hojas. Yo, como digo, me voy apoyando en las venas, hago manchas variadas como para que no quede lo mismo, ¿sí? Y voy respetando donde me acerco más al amarillo, voy respetando dejar ese lugar y no taparlo con todo el verde, ¿sí? Respeto las zonas de luz. Bueno, acá voy terminando y aprovecho para darle como esas espinitas que tienen las hojas de la camelia y fíjense cómo voy de este lado, voy de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera como el lado oscuro. Entonces ahí se va formando el efecto. Bueno, ahora voy a seguir con la flor que tiene bastantes capas. Acá estoy sacando el rojo bien, el principal, el intermedio diríamos, el permanente oscuro. Y acá fíjense cómo voy sacando el frío, que de vuelta, ahora no recuerdo bien cuál usé y para no decir cualquier cosa, lean la descripción, ¿sí? Y lo voy poniendo en un rincón, por eso tengo un buen espacio de mezclado. En un rincón pongo la versión más fría, ¿sí? Los dos rojos bien intensos. En una parte como el verde, en una parte tengo el rojo más principal y en otra parte tengo la versión más amarilla, como pueden ver ahí. Y acá voy jugando entre la versión más cálida o el del rojo principal y la versión más fría. Acá ya no estoy usando casi el amarillo en realidad, o sea, quedó ahí porque voy a usarlo para el centro y eso, pero para la flor en sí voy jugando más entre el rojo principal, para las zonas más, como digo, más cálidas o todo este lado izquierdo de la flor que es como un poco más clara, y voy a jugar con la versión más fría del otro lado, de la zona más oscura. Entonces voy variando el tono, la mezcla según la zona de la flor. Y uso lo que hice en la capa anterior de guía, voy usando las guías, ¿sí? A medida que vas avanzando, ya llega un punto en el que es como una montaña rusa, diríamos, como que vas de poco a mucho para darle color y después empezás a bajar la intensidad. O sea, llega un punto en el que no tapas todo, ¿sí? Vas dejando más luz, es como que depende mucho de la instancia en la que estés. Por eso no es tan lineal en realidad el tema de las capas. No es que, bueno, acá haces claro, después haces más oscuro, después más oscuro, después más oscuro. En realidad es como medio un vaivén, porque le tenés que dar como mucho color y después bajar la cobertura de las capas, ¿sí? A medida que vas avanzando, en realidad vas cubriendo menos para respetar las luces, pero si hay zonas que te quedaron muy claritas, todavía, bueno, dale color, depende mucho de cómo te vaya quedando, ¿sí? Si te queda muy pálida, tenés que volver unas capas atrás y darle más cobertura. Todo es relativo a cómo lo vayas trabajando. Fíjense que yo acá les iba dando intensidad, porque cuando la acuarela se seca, se aclara bastante, como digo, entonces pierde como esa cosa intensa. Entonces
requiere de muchas capas, las flores rojas por lo menos, por lo que estoy experimentando ya con esta segunda camelia, es que requieren bastantes capas para lograr esa intensidad potente que tiene una flor roja, ¿sí? O por lo menos así lo siento yo con el efecto de la acuarela, que es en capa y por transparencia. Entonces, como que vas haciendo la tercera capa y dices, uy, no es suficiente, y así. Bueno, esta ya es la tercera, así que acá ya estamos cubriendo bastante. Y fíjense cómo estoy usando la versión más fría para estos sombreados de los pétalos del lado derecho, para que empiece a tomar ese efecto. De todas maneras, lleva un cuarto color, este rojo, que lo vamos a hacer ya en la última capa, que es para lograr ese oscuro que ya parece negro, que no lo podía lograr con el propio rojo frío, así que tuve que sí o sí incorporar un complementario, que es el mismo verde, ya lo vamos a ver en la siguiente capa. Pero para que sepan, falta una capa más oscura, que esa que le da como esa intensidad final y ese contraste final. Fíjense cómo quedó más intensa. Esta capa de la flor de recién fue como más de repaso de la capa anterior y le dio como mucha más intensidad. Bueno, acá fíjense que sí estoy usando de vuelta bastante amarillo porque voy a empezar a darle más profundidad al centro, y acá empiezo por la zona bien del centro, la parte que dejamos un poquito más liberada, y medio que en el centro voy jugando con los mismos colores, ¿sí? Solo que más anaranjados tirando al amarillo, exceptuando las zonas más profundas donde se mimetiza un poco, digamos, el centro con la flor, como en la base o en los pétalos ahí donde conecta. Ahí sí lo voy como decía, fusionando entre el rojo fuerte y el amarillito del centro, pero en otras zonas también le voy dando como ese toque más anaranjado, y así voy jugando sin perder el amarillo principal. Yo sé que es complicado de entender, pero bueno, vayan siguiéndome, que es más fácil de lo que parece. Los centros de las flores suelen ser pura textura, así que es eso, hay que jugar con la textura. Acá aprovecho de vuelta las instancias en húmedo y lentamente le voy dando como más intensidad, siguiendo la lógica de la versión más anaranjada, la versión más el rojo del medio y después más frío, como para hacer todo gradual. Y así lo voy como conectando, si voy difuminando, integrando el rojito al amarillo del centro. Entonces ahí va como tomando como esa cosa que se nota que el centro está como integrado, por así decirlo, a la flor. Y así le voy difuminando un poquito, y acá, una vez que más o menos tengo como los sombreados principales del centro con la flor, digamos la conexión, acá agarro el amarillo bien puro y voy cubriendo y dándole toques, aunque sepan que el amarillo no cubre mucho arriba de otros, pero más o menos le da como un poco más de color, se mimetiza se fusiona con el color de abajo, porque bueno, es más claro que el rojo, pero le vuelvo a dar como un poquito más de vida con el amarillo principal del centro. Bueno, ya entramos en la última capa de las hojas. Acá estoy con una mezcla mucho más intensa, sí, de la versión del verde, pero con mucho azul. Siempre con un poco de agua, como les digo, porque yo acá lo quiero como difuminar un poco, integrarlo ahí y hacer el mismo juego que venía haciendo antes, que es esto de zonas por ahí más difuminadas, zonas más sin difuminar justamente, o quizás más secas, más marcadas, así que depende de
eso de los efectos que quieras lograr, cómo tenés que colocar la pintura, si tiene un poco más de menos agua o cuánto tiempo la tenés que dejar secar o no. Así que eso anda viéndolo según qué efecto querés en tus hojas, si lo querés más realista, más natural, o si lo querés un poquito más, no sé, ilustrativo, más impresionista, como otros efectos. Ya sabes, tenés que practicarlos mucho. Y cuando tengas un poco más de confianza, aplicarlos en tus trabajos finales, sin importar qué papel sea, eso no te preocupes, pero yo lo que digo del papel de algodón es que si podés probar, porque a veces no es un tema solo de dinero, sino de que tienen papeles de algodón, tengo alumnas que por ahí se lo compran para tenerlo, pero no se animan a usarlo, no se animan como a hacer un trabajo ni nada, y ya tienen un montón de cosas hechas en papeles de celulosa de práctica y no se animan a llevar eso a un papel de algodón que te facilita, como decía, mucho más el trabajo. Así que si estás en esa situación de tener un papel mejor, no necesariamente 100% algodón, puede ser un papel con un poco menos de algodón. Por ejemplo, yo hay uno que uso mucho en los tutoriales, que es uno de Canson, que se llama Guarro, y tiene 60% algodón, y es muy bueno, y se nota el efecto del algodón en el papel, no es que no. Entonces, si vos tenés algún papel de esos que, por ser costosos y que tengan algodón, te da miedo usar, o te da como, sí, eso, como miedo a que te salga feo, o lo que sea, sabe que es una superficie que te ayuda mucho más a trabajar, y que si son trabajos, pinturas, formas de pintar que ya has practicado en otros papeles, más tranquis, más baratos, de celulosa, no vas a tener tanto problema porque vas a saber cómo hacer el paso a paso para generar ese efecto o lo que quieras hacer, lo que quieras pintar. Entonces, si ya estás en confianza con algunos trabajos, repetilos en papeles de algodón y vas a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la camelia, estoy haciendo eso, estoy repasando los lugares más oscuros con mayor intensidad para lograr ese efecto más fuerte, ¿sí? Que generan las capas en acuarela, que es lo mismo que pasa con la camelia, solamente que las hojas tienen menos capas, es otra cosa, el color verde oscurece mucho más rápido y aparte, bueno, son dos elementos diferentes, pero bueno, el rojo es más, como decía, requiere más capas para lograr esa potencia que tiene el color. El verde quizás llegas más rápido, ¿sí? Así que esta es la última ya, exceptuando que le quieras dar algún efecto final más marcado, ya estaría, ¿sí? En cuestiones de luces y sombra, las hojas. En realidad no son hojas tan detalladas. Vieron que cuando uno lo ve terminado piensa que tiene un montón de detalle, pero en realidad tiene más juegos de luces y sombras, sí, pero no tiene tanto detalle. No hay venas marcadas, venitas o cositas chiquititas. No hay mucho detalle en realidad. Tiene mucho juego de luces y sombras, por lo cual tiene profundidad. Eso es lo que yo quiero lograr, pero no necesariamente algo mega hiper detallado. Eso si a vos te gusta, le das un efecto más realista o más hiperrealista. A mí me gusta este punto medio, ¿sí? De la acuarela, que genera como ese efecto no tan realista, sino más bien natural, lindo. Tiene algo de realista, pero es eso, más natural, lindo, y vos sabés, te das cuenta que es una pintura, porque hay efectos de acuarela que los detectás, que sabés que no es una foto. Pero me encanta ese punto medio, como generar un primer impacto que parece como una foto y después empezás a analizar y ves que no, que es toda base de manchas, de textura y de, bueno, todos estos efectos que estamos generando. Y ahora vamos a hacer la última capa de la camelia, que para eso le estoy agregando, como les contaba hace un ratito, que teníamos que agregarle un cuarto color. Ahí le estoy agregando el verde sap, ¿sí? A toda la mezcla, como medio a la versión fría, cálida, a los dos rojos, ¿sí? Al cálido y al frío, les mezclé un poco de verde, ¿sí? A todo ese conjunto, para dejar como un tono bien oscuro de ese rojo. Es como una versión muy oscura, ¿sí? Pero ahí parece negro, pero no es negro, obviamente. Pero la idea es dar ese efecto más como si pareciera negro. Entonces, eso es lo que hago. Y acá también lo mismo. Voy con una intensidad que, bueno, acá sí tengo que tener cuidado de no pintar todo el pétalo
con este tono, sino hacer un difuminado para poder extender un poco el color y que quede más degradado, digamos, el efecto y que no quede una mancha entera oscura. Eso es lo importante. Entonces hago la sombra hasta un determinado punto y después la estiro, ¿sí? Pero eso depende de qué tanto quieras cubrir cada pétalo. Este pétalo está bastante oscuro en la referencia, pero yo voy jugando con un poco más de menos agua en el pincel para ir diluyendo un poco esta mezcla tan oscura como para ver cuánto rinde, cómo pinta, digamos, cómo cubre. En todo caso, después le pones otra capa, digamos, pero como que ante la duda, primero voy viendo qué tanto cubre y si me gusta la tonalidad y todo y cómo va quedando, ¿sí? Pero no voy con un sombreado tan grande porque no sé lo que me va a rendir. Por eso siempre las capas tan fuertes y oscuras como esta tienen que ir de a poquito, ver cuánto pinta, cuánto cubre y ver cuánto querés de esa capa oscura. Porque hay algunos elementos, algunos objetos, en nuestro caso flores, que de repente como esta en la foto que ves y hay un pétalo que parece negro en su totalidad. Bueno, no, en realidad si lo analizás bien tiene más subvalores. Entonces uno trata de hacer ese efecto general en la pintura sin tapar de más, porque de vuelta, si esto fuese otro medio más opaco como el acrílico o las témperas o el óleo, bueno, podemos volver a poner el rojo arriba. Acá no, así que tenemos que ser más cautelosos en esas instancias, ¿sí? Así que en esta etapa pones menos mancha, difuminás, ves que tanto te cubre, lo analizás y después ves si le pones más color. Así que ese es mi consejo para esta parte, hacerlo todo más de a poquito para ir viendo cómo nos va oscureciendo el trabajo. Y acá hago lo mismo con el centro, como que repito siempre los mismos pasos, solo que me voy achicando en espacio porque acá sí ya estoy con capas muy oscuras, entonces ya empecé a bajar la cobertura hace rato de las capas, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo todo más chiquitito, ¿sí? Oscureciendo de a poquito, aparte por esto que les digo, porque no sé qué tanto me va a oscurecer, así que voy como cubriendo los lugares que ya estaban más oscuros con este tono y más chiquitita la mancha, ¿sí? Con el centro hago lo mismo y con los pétalos ya más iluminados, ahí no le pongo casi nada de esta mezcla porque la idea es que se note esa diferencia de luz y sombra. Sí, lo que hago es reforzar las capas anteriores con un poquito más de color, pero no le pongo esa intensidad tan oscura que casi parece negro. Eso lo dejo para el lado derecho. Bueno, ya para finalizar, acá me ven pintando el tallito de la camelia. Estoy con una capa bastante suavecita, pero pueden ir con una capa más fuerte si quieren y más en seco porque todo lo que es tallo o tronco tiene como ese efecto, así que pueden jugar ahí con efectos más secos o hacer un par de capas más húmedas como en mi caso y después darle unos efectos más rústicos con capas más secas y oscuras, que eso le aporta un montón a todo lo que es tallo, tronco y eso. Y el marrón, como habrán visto, es la mezcla de los colores que vengo usando, el mismo verde, el rojo y un poco de amarillo para darle como esa cosa más luminosa, pero no mucho más que eso. Y acá, como les decía, voy reforzando
más o menos en húmedo, entre seco y húmedo. Y si quieren pueden darle una capa final más oscura, más intensa y más en seco como para darle más contraste. Mi consejo más grande con este tipo de cosas es hacer sombreado más un lado que el otro y obviamente siempre sombrear abajo de la flor y eso para dar ese efecto de profundidad. Bueno, espero que este tutorial les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Por favor, si lo haces, compartime tus creaciones, tu creación. Ya van a venir otros más tutoriales, me lleva mucho tiempo, pero les prometo que sí. Te puedes descargar este boceto en la descripción y bueno, nos vemos en el próximo video, espero que muy pronto.